Y vamos a volver a enfocarnos y adentrarnos en el mundo de los mercados y en esa reacción de fiesta que está teniendo la renta variable en Estados Unidos y en Europa a ese recorte de tipos de la Reserva Federal. Vamos a hablar de todo esto con Alberto Iturralde, responsable de operativa en DAX. Alberto, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Alberto, ¿te ha sorprendido la respuesta en positivo de los índices de renta variable en Estados Unidos y Europa a la decisión de la Reserva Federal? Había quien decía que una subida de una bajada de 50 puntos podía provocar que el mercado interpretase que la economía estaba mal y que iba a haber pesimismo, todo lo contrario. Podemos coger las últimas 4 intervenciones con vosotros y hemos explicado que ya desde diciembre de 2023 venimos adelantando por qué la bolsa tiene que subir durante 2024 hasta las elecciones estadounidenses. Una bajada de 50 puntos básicos puede ser un problema para la economía, pero un problema para la economía que sus consecuencias se verían mucho después de las elecciones estadounidenses. Sin embargo, una bajada de 50 puntos básicos ahora genera una sensación de dinamismo en la economía, falsa, obviamente, pero sensación de dinamismo que beneficia de cara a una posible reelección demócrata. Con lo cual, claro que lo lógico hubiera sido, llegado el caso, 25 puntos básicos, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo no es bajar los tipos como tal. El objetivo es generar un falso dinamismo en la economía de cara a obligar a los capitales a buscar rentabilidad en la bolsa para que los inversores tengan la sensación de que hay bonanza económica vía bolsa. Ya tiene Estados Unidos desde hace mucho tiempo controlado el petróleo, también lo adelantábamos hace tiempo, que el petróleo tiene que estar en niveles reducidos para que los datos de inflación no sean preocupantes de cara a las elecciones, y la bolsa al alza se está cumpliendo exactamente lo que hemos explicado. Y ojo, que no tiene ninguna razón de ser económica lo que sucede. Es solo una razón de ser política de cara a las elecciones y obviamente financiera en el plano bursátil, nada más. Alberto, precisamente en línea con lo que tú estás diciendo, Donald Trump respondía a ese recorte de tipos de interés y decía que beneficiaba a los demócratas. ¿Estás de acuerdo? Entonces. Claro, es que es así. O sea, si tú vienes de una política agresiva de subidas de tipos de interés, se desató en 2022 una velocidad de subidas brutal. Llega un momento en el que frenas. ¿Cómo vas a iniciar las bajadas con 0,50? No, y te viene aquí un economista y te lo intenta explicar, que no tiene nada que ver con la economía. Tiene que ver con la sensación que se produce en la ciudadanía cuando la economía se dinamiza artificialmente. Subidas de tipos de interés, claro que son siempre artificiales porque las hace un ser humano. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Mejorar la economía? No, dinamizarla de una manera falsa. Eso te puede generar en el tiempo inflación, sí, pero eso te va a dar igual, porque los efectos se van a ver dentro de 6 meses. Tú para ese entonces ya has tenido las elecciones y has obtenido el objetivo que necesita el partido en el poder, que es quien ha mantenido al señor Powell ahí durante los últimos 4 años. De manera que no, y la bolsa está funcionando bien. Qué casualidad, alguien podría decir, bueno, es que la bolsa funciona bien porque se bajan los tipos de interés. No, la bolsa funciona bien porque tenían preparado hacerla subir. Por eso lo hemos adelantado desde hace un año. Y va a seguir así hasta noviembre. ¿Que puede tener recortes? Claro que los puede tener. Pero en general, cualquier ahorrador que ha introducido su dinero en un fondo indexado tiene una rentabilidad enorme en los últimos años, con lo cual va a tender a revalidar al Partido Demócrata. Mucha gente no, obviamente, pero la intención del sistema financiero es esa, y lo están haciendo de libro. Alberto, te quiero preguntar por algunas de las cosas que dijo ayer Powell. ¿Estás de acuerdo con que el mercado laboral y la economía de Estados Unidos están tan saludables como dijo ayer el presidente de la Fed? A ver, señor Powell es el mismo que en el 2021, semanas antes de empezar a subir los tipos de interés como una ametralladora, te decía que la inflación era un fenómeno temporal. El mismo. Señor Powell está en la Reserva Federal y estaba cuando supimos que a los grandes bancos de inversión se les comunicaba las decisiones que se iban a adoptar al respecto de los tipos de interés con 3 meses de antelación. Para que los bancos de inversión puedan hacer su negocio, desde que los bancos de inversión saben cuál va a ser la decisión
de la FED, hasta que se conozca por parte de los operadores del mercado cuál es la decisión de la FED, señor Powell te tiene que estar mintiendo. Porque si ya te dice hace 3 meses y te asegura que va a bajar 50 puntos básicos el dinero estadounidense, todo el mercado se aprovecharía de la información, con lo cual no se aprovecharía nadie. ¿Quién se tiene que aprovechar? Los JP Morgan, los BlackRock de turno, que ya sabían hace 3 meses, esto que estoy diciendo es una información pública, una denuncia pública de que los bancos de inversión conocían de antemano siempre las decisiones de la FED, reconocida por ellos. Luego, para que consiga su efecto, desde que se le avisa a los bancos de inversión la decisión que se va a adoptar hasta que se publica, hay que mentir. Hay que mentir a la gente. Y tú puedes, porque si tú te lo dices la verdad a la gente, toda la gente compra. No. El truco es generar una incertidumbre falsa para que los bancos de inversión puedan comprar ellos, para que cuando se publique la medida que ellos ya conocen, poder hacer el negocio empezando a liquidar activos. Luego, todo lo que has escuchado de Powell hasta ahora es mentira. Todo tiene que serlo, porque es la única manera de que los bancos de inversión ganen dinero a costa de los pardillos que son los inversores. Y yo esto lo llevo repitiendo años, pero da igual. Seguiremos escuchando una noticia y diremos, fíjate lo que dice Powell. No, el dinero está en los mercados, no está en el debate, no está en el hará esto, hará lo otro. Eso no es más que cuñadismo. Debates de cuñados de barra de bar, nada más. La pasta está en los mercados. Donde hay que generar confusión en los mercados, con lo cual a ti no te pueden decir lo que van a hacer de antemano. Te tienen que generar la incertidumbre, porque a quienes ya se lo han dicho son los que van a hacer el negocio. Luego, todo lo que sucede desde hace unos meses hasta ahora es mentira de lo que te están contando. Y lo que te van a seguir contando siempre va a ser mentira, para que tú no tomes la decisión que sí va a adoptar BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs y todos los bancos de inversión que conocen las decisiones de antemano. Yo lo siento, no puedo entrar a debatir mentiras. Pero claro, necesitamos el debate, es necesario hablar de algo. Cuñadismo no es otra cosa. El único sitio en el que importan esas decisiones es en las decisiones económicas que se van a adoptar en función de esas decisiones monetarias de la FED. Y eso no está ni en las barras de los bares, ni en los debates sobre economía, ni en nada por el estilo. Entre otros sitios está en la bolsa, que es donde se ha hecho el negocio. Y es donde siempre tienes que entender que te están mintiendo. Alberto, y otra cosa que quería comentar contigo es que tenemos que analizar también en que todos estos movimientos bursátiles, esta fiesta en el mercado se está produciendo en un contexto geopolítico de los más complicados de los últimos tiempos, con el conflicto tanto en Oriente Próximo como entre Rusia y Ucrania tremendamente enquistado y diría yo que disparado. Decía el presidente de la Duma estatal rusa hace unos minutos, tal cual, que un misil ruso Sarmat podría llegar a Estrasburgo en 3 minutos y 20 segundos después de que el Parlamento Europeo adoptara una resolución para pedir a los Estados miembros de la Unión Europea que permita a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra Rusia. Esto parece que se nos está olvidando un poco. Sí, de hecho ya se nos ha olvidado que es muy probable que ayer se produjera un ataque nuclear sobre Rusia, con armas tácticas. 2,8 escala Richter. ¿Drones ucranianos? Sí, claro. Es que había armas a 20 metros bajo tierra. No, estamos ya en una situación crítica. Económicamente lo has explicado antes. Volkswagen tiene que despedir empleados. ¿Por qué? Porque ya no tiene energía barata. Porque ha aceptado Alemania de manera acrítica que le quiten la energía barata rusa. Y ha aceptado Alemania que Estados Unidos, a la vez que le quitaba la energía barata rusa, promulgara una Inflation Act que hace a las empresas europeas irse a Estados Unidos para tener energía barata. ¿Tú has visto a la gente en la calle quejándose? No. Luego nos van a llevar probablemente a un conflicto nuclear y la gente seguirá sin enterarse. Afortunadamente hay un medio, que es este, Negocios Televisión, que lo está diciendo. Pero yo ahora sugiero a la gente que se asome al resto de los medios. Si no se habla más que de tonterías superficiales. Todo el mundo está en la inopia. ¿Por qué? Porque al final el truco no consiste ya solamente en engañarles. Sirve con diferir la información y colocar en foco en cosas irrelevantes. Bueno, pues sí, la situación geopolítica está brutal. Brutal, tal y como está. Porque necesita Estados Unidos generar un conflicto cuanto antes.
Tienen unas elecciones, es muy incierto el resultado, les vendría fenomenal el conflicto antes para que Donald Trump, si gana, no lo pueda retroceder, y para esas elecciones no queda más de mes y medio. Y ojo, que aunque ganara Donald Trump, todavía quedan 2 meses más después, desde noviembre hasta enero, hasta que Donald Trump tome el poder, con lo cual tenemos 3 meses y medio en el que Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Y ese que lo que quiera va siendo el ataque a Crocus. Estados Unidos dijo que había sido el ISIS. ¿Quién ha formado al ISIS? Y sobre todo a esos elementos del ISIS en Turquía, en bases de la OTAN. ¿Quién los ha formado? Bien, ese es uno. Los ataques a radares de alerta temprana rusos, que conllevan una respuesta nuclear rusa eventual, es decir, podría contestar con armas nucleares. ¿Eso te lo están diciendo las televisiones? No. Negocios se comenta, afortunadamente, pero en general nadie lo está diciendo. Son provocaciones nucleares. Ha habido un montón más de provocaciones. Y ayer tenemos lo de el arsenal que comentasteis vosotros también. Esa explosión, la explosión inicial de ese arsenal, tiene toda la pinta de ser de naturaleza nuclear. ¿Cómo vas a penetrar tú en un arsenal de esa índole con un arma? Con restos de drones, sí. Lo que nos han contado es que restos de drones han caído sobre algún misil Iskander y eso genera una explosión en cadena. Eso es ridículo. Si ves las imágenes, es ridículo. No, claro que estamos al borde de una guerra nuclear. Claro que es normal que avisen de lo que puede pasar con un Sarmat llegando a Estrasburgo o a Londres. Sí, lo increíble es que seguimos en la inopia en general. Afortunadamente, y hay que agradeceros a vosotros que estéis tratando esta información con la importancia que merece. Yo te agradezco, Alberto Iturralde, que participes con nosotros, responsable de operativa en DAX. Un placer y muy buena tarde. Mil gracias. Gracias, fuerte abrazo. Vamos ahora.